sobre otro alto y sublime. Y sus puertas por encima de las querubines, bajo de las como cubrían su. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios bueno, ministra tu palabra a nuestros corazones esta mañana. Sí, Padre, que tu palabra como la lluvia descienda y que riega la tierra y la hace que germine y dé fruto. Que tu palabra hoy, Señor, haga en nosotros lo que tú quieras y que no vuelva a ti vacía. Háblanos por tu Santo Espíritu, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías vivió en un tiempo de mucha religión, mucha religión. Demasiadas personas creen que la religión es la solución a los problemas del mundo, a los problemas de la familia o a los problemas personales. Y no siempre se puede distinguir fácilmente, o muchas personas no logran distinguir fácilmente la diferencia entre una vida religiosa y una vida piadosa. La religión es el intento humano de hacer para Dios, y de hacer lo que pensamos que haga sentir a Dios agradado para que me bendiga y me premie. Pero una vida piadosa es la que se pone delante de Dios para que sea al contrario, para que Dios haga para mí y en mí y a través de mí. Hay una diferencia enorme entre una vida religiosa y una vida piadosa. Isaías vivía en un tiempo de mucha religión, en medio de una sociedad que pretendía agradar a Dios. Pero miren esto: demostraban una descomunal incongruencia entre la adoración y la ética. En el versículo 21 del capítulo 1, por ejemplo, dice: ¿cómo te has convertido en ramera, tú la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora habitan los homicidas. Y en el versículo 4
el profeta se queja profundamente y dice: hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y en el versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y en el capítulo 58, de ahí mismo, del profeta Isaías, él levanta una profunda queja al observar que la gente buscaba a Dios en ayuno y oración, pero era una búsqueda infructuosa, al punto de que Dios les dijo: ustedes me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Y luego les dice también, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen: ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pues yo sé, les dice Dios, que en el día de su ayuno ustedes lo que buscan es su propio interés y buscan oprimir a los demás y a la gente que trabaja para ustedes. Isaías vivió en un tiempo como esos. Los reyes se sucedían uno tras otro. Aquí dice que Isaías comenzó su ministerio profético en los días del rey Usías, pero a Usías lo sucedió Jotam, y después Acaz, y finalmente Ezequías. Los reyes se sucedían uno tras otros, pero la actitud de la gente hacia Dios no experimentaba ningún cambio, absolutamente ningún cambio. Y las cosas estuvieron igual desde Usías hasta Ezequías. Y el rey Usías parecía ser la esperanza de que Israel volviera por el buen camino, por el camino de Dios. Pero resulta que la manera en que Usías actuó hacia el final de su reinado dejó un gran desengaño en el corazón de todos. Por ejemplo, solamente lo menciono. En el versículo 16 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas, versículo 16, dice que: pero cuando Usías, que fue uno de los más grandes, poderosos y diría yo eficientes reyes de Israel, pero dice que cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Así que Josías se volvió contra Dios después de haber sido un rey excelente y temeroso de Dios, y volvió trizas la esperanza que algunos tenían en que él fuera quien pudiera encaminar a Israel por los caminos de Dios. Los gobernantes humanos hacen lo que materialmente quizás pueden por el bien de la gente, aunque no siempre, pero hacen lo que mejor pueden para que la gente se sienta bien. Pero en cuanto a los valores y a los principios y a las cosas que tienen que ver con el avance y el crecimiento moral de la gente, lo echan todo a perder. A los gobernantes no les interesa si la gente le obedece a Dios o no le obedece a Dios. El punto es que Usías, con todo y su buena intención, dejó a la nación en bancarrota espiritual y moral. Usías comenzó su reinado y dice en el segundo libro de Reyes que hizo lo recto delante de los ojos de Dios,
conforme a lo que había hecho su padre anteriormente. Pero dice, con todo y eso, no fueron quitados los lugares altos, no fue eliminada la idolatría, no fue confrontado el pecado, no fue confrontada la maldad, no fue confrontada la falta de obediencia a Dios. Alguien decía, Usías, el rey que condujo al pueblo de Judá a tanta gloria humana y falaz, pero de todas maneras significativa, ahora está a punto de morir. El rey estaba moribundo y sobre el reino se cernían las sombras de la incertidumbre y del pesimismo. Una vez más, pareció evidente que Jehová había dejado a su pueblo a su abandono. Parecía que las promesas hechas a David acerca de un rey ideal y justo, un descendiente suyo, habían quedado frustradas. La pregunta que surge aquí es: ¿cuál es la relación entre la visión de Isaías y la muerte del rey Usías? ¿Cuál es la relación entre la visión de Isaías y la muerte del rey Usías? Parece que para él, para Isaías, la muerte del rey representó una sensible pérdida y una pérdida de esperanza, a pesar de su colapso espiritual. Pero surge otra pregunta: ¿le pareció a Isaías que eso presagiaba un colapso mayor para la nación? Entonces nos preguntamos también, ¿dónde queda la esperanza? En el versículo 1, el profeta comienza su testimonio diciendo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El rey Usías, como figura significativa y prometedora, desaparece, y con él desaparece toda esperanza humana. Pero en su lugar, Dios se revela a Isaías como el Dios alto y sublime, sentado en su trono, lo que significa que él tiene en su mano el control de todas las cosas y que en él está toda la esperanza. Este texto nos plantea aquí una realidad ineludible. A cualquier nación en colapso solo le queda volverse a Dios. A cualquier familia en colapso solo le queda volverse a Dios. A cualquier persona cuya vida esté colapsando solo le queda volverse al Dios alto y sublime. Esa es la esperanza. Pero lo irónico es que trágicamente no lo hacen, no lo hacen, y no lo hacen, y no lo hacen. En lugar de eso hay más religión. En lugar de eso hay más política. En lugar de eso hay más militarismo. En lugar de eso hay más dependencia de la ciencia. En lugar de eso hay más autonomía personal, más autosuficiencia personal. En lugar de eso hay más indiferencia. Y en medio de todo eso, en medio de todo ese caos, Dios hace lo que yo llamaría una extraña convocatoria. Como en un estado de emergencia, Dios hace una convocatoria. Y cuando se hace una convocatoria, uno esperaría, ¡ay!, que la gente responda en masa, que todos digan, aquí estamos, ¿qué hay que hacer? Pero ante esta convocatoria solo respondió una persona. Dios llama a Isaías al templo. Isaías discierne que Dios quiere que él examine su propia vida. Isaías va al templo a examinar su propia vida y a considerar la situación de su propio entorno. Y de pronto se da cuenta de que en su entorno no solo está en alguna forma gravitando un terrible problema espiritual y moral, sino que él mismo también es parte del problema.
Él no es parte de la solución del problema, sino que Él mismo es parte del problema. Y Dios llama a Isaías, y ante ese llamado hay una respuesta. Meditemos esta mañana, hermanos, en la respuesta de Isaías. Yo quiero que tú medites conmigo en la respuesta de Isaías a Dios, porque esa fue una respuesta muy importante en medio del caos reinante. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es el peor problema de la sociedad humana hoy? ¿Cuál es el peor problema de la sociedad humana hoy? Nosotros podríamos encontrar muchas respuestas: las ideologías, los gobiernos ineptos o abusivos, las religiones militantes, la economía colapsada, la pobreza, el racismo, la falta de responsabilidad paternal, la inmoralidad, las familias desintegrándose. Yo diría que eso verdaderamente son problemas reales y serios, pero eso solamente nos describe un mundo en caos. Lo único que vemos allí es un mundo en caos, pero la respuesta de Isaías surge de una realidad que de improviso él descubrió y que vamos a desarrollar ahora más luego. Pero Isaías encontró que el problema del mundo es el pecado. El problema del mundo en el tiempo de Isaías era el pecado. El problema del mundo en el día de hoy y en el día de mañana seguirá siendo el pecado. El pecado es el problema del mundo. Las sociedades colapsan por causa del pecado. La economía colapsa por causa del pecado. Las vidas de las personas colapsan por causa del pecado. Hay violencia, hay guerra, hay injusticia, hay perversión, hay inmoralidad por causa del pecado. El problema del mundo es el pecado. Y en medio de todo ese caos, Dios preparó a Isaías para que escuchara su llamado. Para que Isaías se diera cuenta, al fin se diera cuenta que Dios llama. Y yo creo que hoy día no es la excepción de Dios con su pueblo, con su iglesia. No solo con el mundo, sino también con su iglesia. Dios llama. Dios llama. Y la respuesta de Isaías se da dentro del marco del llamado a Dios, porque Dios es un Dios que llama. Dios llamó a Abraham, nos dice el relato del Antiguo Testamento. Llamó a Abraham y le dijo: quiero que vayas a donde yo te diga. Dios llamó a Moisés desde una zarza que ardía y no se consumía, y le dijo: yo quiero que tú vayas, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Dios llamó a Jeremías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Dios le dijo: desde el vientre de tu madre te llamé, te conocí y te llamé y te he puesto por profeta a las naciones. Jesús llamó a sus discípulos. Siempre que usted se encuentra con Jesús, cuando está eligiendo a sus discípulos, dice: y llamó a este, y llamó a este otro, y llamó a aquel de allá, y le dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús llamó a sus discípulos. El escritor a los Hebreos decía algo que me parece muy serio: no dejemos de prestar atención a aquel que llama desde los cielos. No dejemos de prestar atención a aquel que llama desde los cielos, porque no sea que nosotros, ignorando su llamado, atraigamos sobre nosotros su juicio. Una de las más grandes conversiones que encontramos en toda la Biblia es la conversión de Saulo de Tarso. Ya hemos hablado de él en otro momento. Saulo de Tarso, que después llegó a llamarse Pablo. Él fue llamado, Saulo fue llamado desde las entrañas mismas del caos que representaba la religión judaica. Desde allá fue llamado Saulo, para hacerle ver al mundo que la solución no es
la religión, sino que la solución es prestar atención al llamado de Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. En el versículo 5 del capítulo 12, perdón, versículo 25 del no, se me fue el texto aquí, creo que es otro. Pero Pablo fue llamado desde las entrañas mismas del caos que representaba la religión judaica. Déjenme decirles esto. Dios llama, es un Dios que llama. Y Él llama a quienes sienten su dolor. Dios llama a quienes sienten su dolor. Isaías dice: y oí la voz del Señor que decía. Oí la voz del Señor que decía. Cuando yo era estudiante, por allá en los inicios de mis tiempos del bachillerato, sonó mucho una canción por ahí en las emisoras. Una estrofa de esa canción decía: oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Y yo hoy me pregunto, ¿cómo es posible que un autor o un poeta secular escuche el llanto de Dios, pero la iglesia no escucha el llanto de Dios? ¿Cómo se sentirá Dios ante la magnitud del pecado humano? ¿Cómo se sentirá Dios ante la injusticia, ante el dolor? ¿Cómo se sentirá Dios ante la tragedia de almas que se pierden, que se van a la eternidad sin Cristo? Y que eso pasa mientras la iglesia adora, mientras la iglesia celebra, sin que la iglesia misma se pregunte siquiera si su adoración está siendo realmente del agrado de Dios. Y la iglesia en general, hasta donde yo he podido percibir, si no es que está predicando un mensaje falso, como pasa en muchas partes, un mensaje que no salva. La iglesia está indiferente ante la realidad. Yo creo que en esta referencia al hecho de que Isaías oyó la voz de Dios, debemos deducir que en su voz Dios exteriorizó su dolor. Dios expresó su dolor más profundo. No solo sus palabras. Isaías no escuchó solo las palabras de Dios. Isaías escuchó el llanto de Dios. Dios llama a quienes sienten su dolor. Y Dios llama a quienes están dispuestos a llevar su carga, la carga de Dios. Probablemente Isaías participó también de la misma religiosidad, de las celebraciones, de las tradiciones de su pueblo, hasta que un día se dio cuenta y dijo: carambas, esto no está llevando a nada, esto no está llevando a ninguna parte. Y Dios le hizo ver que el remedio para el pecado era en aquel que estaba sentado en un trono alto y sublime. Dios le hizo ver a Isaías que la solución al problema humano, al pecado y todos sus derivados, estaba en el que está sentado en un trono alto y sublime. Isaías tuvo una visión anticipada de Cristo como Salvador. Dios le hizo ver la solución a los problemas del mundo. Es Cristo, es Jesucristo. Amén, hermanos. No les escucho. Amén. Dios llama también a quienes están dispuestos a ir. Dios le pregunta a Isaías: ¿quién irá?
Y esa es una pregunta que nos mueve a examinar nuestra disposición. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa es una pregunta que interpela, es una pregunta que compromete. Déjeme explicárselo de esta forma. Imagínese usted que aquí en este salón todo estuviera en desorden. Todo en desorden, las bancas, todo estuviera regado por ahí, el piso estuviera sucio, todo esto estuviera hecho pues un colapso tremendo. Entonces alguien viene y observa y dice, bueno, esto hay que ordenarlo, esto hay que limpiarlo, hay que hacer aseo, aquí hay que esto y hay que hacer lo otro. ¿Quién está dispuesto a ayudar a arreglar este desorden? ¿Quién va a limpiar esto? Y yo creo que esa es una pregunta que interpela, porque si hay otras personas escuchando y observando la misma realidad, ellos tendrán que responder. Alguien tendrá que decir, bueno, conmigo no cuenten, yo no tengo tiempo, no tengo interés, además eso no es responsabilidad mía. Pero tal vez alguien diga, sí, cuenten conmigo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero alguien se sentirá interpelado, alguien se sentirá comprometido y responderá a la pregunta. ¿Y saben por qué? Porque Dios no solo es un Dios que llama, Dios es un Dios que espera una respuesta. Ustedes piensan que si nosotros hacemos una pregunta, pero no nos responden, eso sería considerado parte de mala educación. Dios nos hace una pregunta y como la mejor educación que podamos demostrar, lo menos que podemos hacer es démosle una respuesta a Dios. Porque Dios espera una respuesta. Si el problema del mundo es el pecado, no lo es menos en nuestra propia vida. Isaías, antes de esta experiencia, de este encuentro con Dios, era un hombre perdido en el pecado, era muerto, estaba muerto en el pecado, estaba bloqueado por el pecado. Y yo creo que no es diferente con nosotros, no es diferente conmigo. Y déjenme decirle, hermano, no es diferente con usted. No es diferente con ninguno de nosotros. ¿Sabe por qué no respondemos a Dios? No respondemos a Dios porque estamos enredados. Estamos enredados. Estamos amarrados por nuestros pecados. Estamos bloqueados por las cosas que nos esclavizan. Estamos simple y sencillamente frustrados por las cosas que nos han absorbido. Por eso no respondemos a Dios. Y yo les digo sinceramente esta mañana, para responder a Dios necesitamos resolver el problema de nuestro propio pecado. Necesitamos resolver el problema de las cosas que nos amarran, que nos atan. ¿Cuál es su propio pecado? Yo no sé. Su propio pecado puede ser el egoísmo, puede ser simplemente la insensibilidad o un espíritu de desobediencia o algún problema moral o simplemente el decir, eso no tiene que ver conmigo, a mí eso no me interesa. Observe usted que cuando el corazón de Isaías fue tocado ante la visión del Dios Santo, inmediatamente se despertó su conciencia de pecado. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Siempre que en un texto bíblico aparece un ¡ay!, eso es expresión de un profundo dolor moral. ¡Ay de mí que soy muerto! Pero también se creó en Isaías una nueva autopercepción, una forma de verse a sí mismo. Soy muerto, soy un hombre inmundo de labios. Isaías pudo percibir sus propias inmundicias. El pecado oculto salió a la luz. Y también surgió en Isaías una nueva percepción de su entorno. Soy pecador y vivo en un mundo pecador. Estoy perdido y vivo en un mundo perdido. Soy perdonado, Dios quiere perdonar a todos. Soy salvo,
Dios quiere salvar a todos. La respuesta que Dios espera, la respuesta que Dios espera de ti mi hermano, mi hermana, la respuesta que Dios espera de ti, de mí, de todos nosotros, tiene que surgir de nuestra propia experiencia de fe. De nuestra propia experiencia de fe. Aquí dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre él, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Es quitada tu culpa. Y quiero subrayar ese término, quitada tu culpa. O sea, es algo que es removido de en medio de donde estaba y echado a un lado. Es quitada tu culpa. Y luego dice: y cubierto tu pecado, y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solo hasta entonces Dios le hace el llamado a Isaías, después de remover el pecado y quitar la culpa. Es cuando Isaías puede al fin percibir el llamado de Dios. Es cuando se da cuenta que Dios lo está llamando. Entonces responde: heme aquí. Y el interpelado, luego de decir heme aquí, es enviado, porque Dios le dice: anda y di. Dios es un Dios que llama. Dios espera una respuesta, y espera la respuesta correcta. Espera la respuesta correcta. En el versículo 8, ya lo leímos hace un momento. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Présteme atención a esto. La respuesta de Isaías fue una conversión desde adentro de lo más profundo de su ser. La respuesta de Isaías fue una conversión de su religiosidad a la misión de Dios. Amén, hermanos. Es increíble pensar que la iglesia todavía tenga que convertirse a la misión de Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado a la comodidad de nuestro culto. Yo voy, vengo, me siento, canto, escucho y demás, y vuelvo después a mis ocupaciones cotidianas. Pero la iglesia, más allá de eso, está llamada a trascender, a convertirse a la misión, porque nosotros, como ya lo hemos subrayado varias veces, nosotros nos hemos olvidado de la misión. Isaías fue convertido de su religiosidad a la misión de Dios. Nosotros no siempre hemos comprendido nuestra conversión. No siempre, me parece a mí, hasta donde he podido observar, no siempre hemos reflexionado profundamente en nuestra conversión. No la hemos asociado con la misión. Yo les hablaba de Pablo hace un momento, de cómo Pablo representa una de las más grandes y significativas conversiones al cristianismo en toda la historia de la iglesia. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 8, dice que después de que Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, cayó en tierra. Jesús le habló, Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Entonces luego dice que Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie, estaba totalmente en tinieblas, totalmente a oscuras. Así que lo tuvieron que llevar de la mano y lo metieron en Damasco. Luego dice en el versículo 17
que Dios había comisionado a un hombre llamado Ananías para que atendiera a Saulo y le ayudara. Entonces dice que Ananías entró en la casa donde estaba Pablo, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Pudo ver otra vez y luego se levantó y fue bautizado. Miren bien. Y luego en el versículo siguiente, el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La experiencia de Saulo nos enseña que la misión está íntimamente asociada con la conversión. La conversión debiera llevarnos, o debiera habernos llevado de inmediato a la misión. La conversión no fue para que, perdóname que te lo diga de esta manera, hermano, hermana, la conversión no fue para que sí, tú fuiste salvo y te sientas muy bien con respecto a la eternidad y después vinieras y te sentaras aquí, simplemente vinieras y te sentaras. No es para eso que Jesús te llamó a convertirte. El Señor nos llama a convertirnos para que llevemos adelante la misión que Él nos encomendó. Nosotros debiéramos ser una iglesia en misión, debiéramos ser hombres y mujeres en misión, una iglesia que va, una iglesia que entiende lo que es ir, y una iglesia que simplemente va y que busca maneras de ir, y busca dónde ir, y busca cómo ir. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que nos impide ir? Recuerdan que hablábamos el otro día de Pedro. Pedro no tuvo disposición de ir a los gentiles, no le interesaba ir a los gentiles, no quería ir a los gentiles, no le pasaba por la cabeza ir a los gentiles, no quería ir, ni mucho menos tampoco a gente a la que él no quería. Hasta que Dios lo confrontó y hasta que Pedro resolvió el pecado de su prejuicio racista y religioso, entonces estuvo listo para ir. Dios no espera otra respuesta más que la correcta. Una respuesta voluntaria, congruente e inmediata. Déjenme terminar diciendo esto. Este pasaje termina de una manera paradójica. Los versículos 9 al 10 dice que Dios envió a Isaías: anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estas palabras de Dios aquí a Isaías son una ironía. Ve y dile a este pueblo: muy bien, sigan oyendo, pero no quieran entender. Sigan oyendo y háganse los que no comprenden. Sigan endureciendo su corazón con su actitud desobediente e indiferente hacia Dios. ¿Saben? Dios sabía que la gente no respondería. Dios envió a Isaías a predicarle a un pueblo del cual Dios sabía que no iban a responder. Pero lo irónico es que no responder es a la vez responder. No obedecer es desobedecer. De modo que lo que Dios le trata de decir a Isaías es que en la medida en que la gente escuche y escuche y escuche, pero no responde ni obedece, continuarán cada vez más ciegos y más endurecidos que los que estuvieron antes de haber
escuchado. Tu corazón se endurecerá más, tu actitud indiferente se endurecerá más, tus disculpas, tus justificaciones cada vez te harán sentir más seguro y más al margen de la responsabilidad que tienes con Dios, y te convencerás a ti mismo de que en verdad tú no tienes nada que ver con eso, que son otros los que tienen que responder, pero que eso a ti te resbala. El corazón se endurecerá en la medida en que escuchemos a Dios y no respondamos ni obedezcamos. Hace muchos años escuché a un predicador haciendo un llamado semejante a este, como el de Isaías, y él terminó con una pregunta que yo no olvido. Él decía: ¿soy salvo? ¿Soy salvo si no comparto a otros de Cristo? ¿Realmente soy salvo si no comparto a otros de Cristo? Hermanos, que el Señor nos ayude, y como decía por ahí alguien, que Dios te ayude. Inclina tu rostro y ora, y vamos a escuchar de inmediato una canción. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías sintió que esa pregunta era para él. Él sintió que Dios lo llamaba.